Vamos a hablar un poquito de las elecciones judiciales. ¿Se podrán realizar? ¿Tenemos la capacidad y la posibilidad de hacerlo? Los tiempos y lo que dice la Constitución Política del Estado nos deja un espacio para llevar adelante este proceso que de alguna manera reordenaría algo que con la autoprórroga que se han determinado en el Poder Judicial verdaderamente sentimos que hay una afectación a esto, a la democracia, a la buena forma de hacer política y desde luego a la salud de las instituciones. Quiero saludar a Ricardo Fuentes, analista político. Ricardo, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches. Le saluda Ángel Careaga. Ángel, un gusto saludarlo, un privilegio estar en su programa. Y sí, en realidad es una situación preocupante, pero que parte justamente de ese quiebre del partido dominante que bueno, hace fracción y no permite este hecho un acuerdo en el seno de la Asamblea Legislativa, pero por supuesto que los operadores políticos tienen más cálculos inmediatos que de otra naturaleza que beneficien a la sociedad en su conjunto. El problema radica esencialmente en que el texto constitucional, por una parte, establece un claro margen de tiempo para los magistrados de los altos tribunales. En eso estamos de acuerdo. Hay un plazo ya definido. Pero por otra parte, también la Constitución establece como un derecho fundamental el acceso a la justicia. Y no solamente la Constitución, sino que los códigos de humanidad, como el Pacto de San José de Costa Rica, la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, etc. Entonces, aquí hay una cierta contradicción y una lectura para diversa interpretación del texto constitucional. Por una parte, que hay un margen de tiempo para la presencia de los magistrados de altos tribunales, y por otra parte, la obligación del Estado de proveer el servicio de la justicia. ¿Quién resuelve este problema? La misma Constitución ha previsto, ¿no?, esto para el caso de esa interpretación, que sea el Tribunal Constitucional Plurinacional quien, como guardián de la Constitución y celoso vigilante de los derechos y garantías constitucionales, interprete, apelando a la voluntad del constituyente, ese texto constitucional. Así lo ha hecho. No es la mejor de las soluciones, pero tampoco lo era establecer una cesación de plazos procesales, habilitar a los inferiores para que desarrollen labores administrativas y financieras únicamente, o habilitar a los segundos o terceros o a los suplentes, o proponer ternas que propongan ternas las universidades y los colegios profesionales. Esas sí eran soluciones mucho al margen de la Constitución. No por nada nosotros, los países latinoamericanos, nos llaman repúblicas aéreas, porque ese formalismo, esa interpretación textual y formal de la ley, nos quiere hacer encontrar en el texto rígido, ¿no es cierto?, el espíritu de la norma, y no siempre es así. Ahí detrás de la sede del Tribunal Constitucional en Sucre, en letras de molde y bronce, reza una cita de Saúl Romero Linares, un jurisconsulto notable boliviano y sucrense a la sazón. Él decía, el texto más que la justicia, más que en el texto de las leyes, está en el corazón de los hombres. Y los operadores políticos ahora harían muy bien en apelar a la filosofía política, a su deber trascendental, más que al cálculo partidario inmediato, para resolver rápido este problema. Ahora, señor Fuentes, esto desde luego queda claro que es absolutamente aspiracional y en este momento hasta poético, porque la Asamblea Legislativa está atomizada. Se habla mucho de la división al interior del movimiento al socialismo, pero sé de hasta 7 fracciones al interior de Creemos y de Comunidad Ciudadana. De verdad es que llegar a acuerdos en esa Asamblea Legislativa parece poco menos que imposible. Cuénteme un poquito, ¿cuáles podrían ser las herramientas sobre las cuales podemos pensar y si existe algún resquicio en el que, poniéndonos optimistas, se pueda llamar a un proceso de elección de autoridades del Poder Judicial? Definir esas causas trascendentes que animan o deberían animar a los partidos políticos y que la ciudadanía empiece a interpelarlos.
porque ellos no lo van a hacer de motu propio, no lo van a hacer, ¿no? Entonces la ciudadanía debe empezar a interpelarnos. ¿Qué es lo que realmente tienen como deber como en esa función del órgano legislativo plurinacional? Responder a esa necesidad de justicia. Veamos que hasta aquí, por ejemplo, el plantear esta beligerancia solamente por destituir a los magistrados de los altos tribunales no plantea una solución, sino un agravamiento del problema. Segundo, que si se llegara eventualmente a un acuerdo, ¿no? La preselección y la selección, la ley para la realización de las elecciones, no sería sino apenas un pequeño grano de arena en esa gran construcción que representa reformar la justicia boliviana. La justicia es un todo que nos concierne a todos y tiene que ver con política, con economía, con cultura, con educación, etcétera, y mucho más. Entonces, la ciudadanía tiene que empezar a interpelar a los asambleístas para decir exactamente qué lineamientos quiere para resolver esta primera etapa de la preselección y la realización de las elecciones. Porque de otra manera, basados en el simple cálculo de oportunidades electorales, esto no va a marchar. Entonces, pero descubramos por lo menos que apostar a la beligerancia en torno a la presencia o la destitución de los magistrados de altos tribunales es mucho menos una solución, muchísimo menos. Yo lo entiendo como usted, señor Fuentes, y de verdad que desde luego ninguna medida de presión debería superponerse a, por ejemplo, el trabajo que debería realizar la Asamblea Legislativa para verdaderamente generarnos un escenario en el cual se puedan elegir estas autoridades. Pero a ver, la verdad es que bajo ninguna circunstancia parecería que este proceso, inclusive si se alcanzaran 2/3 en la Asamblea Legislativa para hacer una forma de convocatoria, cuenta con credibilidad en la población. Las anteriores elecciones judiciales han sido verdaderamente vergonzosas, la cantidad de gente que ha votado, la cantidad de gente que ha elegido estas autoridades que hoy se han autoprorrogado, dejan un manto de absoluta incertidumbre. Parecería que hoy el mal menor es lograr llamar a una elección, pero esto desde luego está lejos de resolver el problema y va a seguir empantanándonos. Yo no, ahora mismo me cuesta ver un escenario en el que la Asamblea Legislativa llame a una elección y nosotros como población vayamos muy contentos a votar. Sí, ese es el diseño constitucional y los partidos se han encargado de desacreditar algo que podía haber tenido un margen de perfeccionamiento por la participación, ¿no? Se dice que Bolivia es el único país que tiene este sistema de elección. Hay varios estados en Estados Unidos que lo han perfeccionado y están bien en ese sentido. Pero ahora el tema es esto de la cultura política, ¿no? ¿Qué es lo esencial? La beligerancia en torno al fenómeno de la cultura para obtener réditos políticos o sincerarse con la población y reproducir, así sean los términos de las anteriores elecciones, para, digamos, más adelante encarar el proceso de la reforma en la medida de la necesidad del pueblo boliviano. No nos olvidemos que la justicia es parte de la superestructura y que está determinada por una base productiva, no nos olvidemos. Y en este momento, por ejemplo, me viene a la mente aquello de que cuando los graneros estén llenos, las cárceles vacías, el asadón reluciente y la espada oxidada, estaremos bien gobernados. Nos está dando más o menos idea de qué es lo prioritario. Lo prioritario es cuidar la estabilidad y la estabilidad la vamos a cuidar, ¿no es cierto?, respetando las instituciones, las leyes y que los órganos cumplan su tarea. ¿Acaso es una misión imposible? Estamos pensando que esto sencillamente se reduce a la imposibilidad de que haya un acuerdo. Si es que hay renunciamiento de todos a su turno, pues es posible. Y es posible a la brevedad. Pero atrincherados en posturas partidarias, de ninguna manera. Bien. Vamos a imaginar que se alcancen acuerdos, señor Fuentes. ¿Cuál podría ser la configuración
en un año altamente complejo. Si digamos en este momento la Asamblea Legislativa se logra organizar, logran hacer una convocatoria, logran hacer una preselección, ¿en qué momento del año se podría llevar adelante esta elección cuando la Constitución Política del Estado dice que no se pueden llevar dos procesos eleccionarios en un año? Especialmente tenemos en marzo el censo, luego probablemente tengamos revocatorios, luego se nos vienen al próximo año primarias, luego la elección de presidente y vicepresidente. ¿En qué momento podría la Constitución interpretar que se puede llevar adelante este proceso de manera ordenada? Para eso precisamente es que se tiene la continuidad del servicio de la justicia. Y en eso, ¿no es cierto?, independientemente de nuestros afectos, desafectos, interpretaciones o posiciones en torno al texto constitucional y lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional Plurinacional, lo que necesitamos es continuidad de los altos tribunales para justamente resolver este problema, ¿no? Entonces, si no somos capaces de generar este entendimiento y respetar las instituciones, bueno, vamos a habitar una selva, ¿no? Entonces, siempre vamos a estar en desacuerdo, siempre vamos a estar ocupando posturas de fracción, pero lo que tenemos que hacer es ponernos mínimamente en una forma de resolver esos desacuerdos, ¿no? Porque si vamos a afectar la estabilidad, ahí tenemos lo que está pasando en el Ecuador. Esto empieza por la violencia verbal, por el discurso político agresivo. Y no podemos nosotros dar pie a este tipo de cuestiones, porque sencillamente eso es destruir las posibilidades de una convivencia pacífica y de dar oportunidad de que el país desarrolle económicamente y en alguna medida resuelva los problemas de los bolivianos. Bien. Señor Fuentes, vamos a seguramente seguirle convocando para analizar estos temas. El hecho real es que hoy de alguna manera se carga en las espaldas de grupos que pueden o no responder a alguna de las líneas políticas en el país de lo que está sucediendo, cuando en realidad es amplia responsabilidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de los poderes del Estado que no han garantizado una independencia de poderes principalmente y luego una acelerada desinstitucionalización que vivimos en el país los últimos años. Pero bueno, hay que seguir intentando encontrar las soluciones y seguramente propuestas y lecturas como la suya pueden ayudar a encontrar un camino. Le agradezco mucho, señor Fuentes. Me viene mucho a la memoria aquello de Martin Luther King que decía: hemos aprendido a nadar como peces, volar como aves, pero no hemos aprendido a convivir como hermanos. Que este mensaje le llegue a la Asamblea y hagan los máximos esfuerzos a la brevedad para resolver esta cuestión.